quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Te canto, Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escuela bíblica. Esta semana continuamos estudiando el carácter de Dios y vamos a iniciar recordando lo que vimos la semana pasada. Recuerdan que estuvimos hablando de 3 preguntas muy importantes. La primera trata de ¿quién es Dios? La segunda trata de ¿cómo es Dios? Y la tercera, de cómo debo actuar para con Dios. Dios mismo responde a través de su palabra a esas preguntas. Pero debemos reconocer que nuestra capacidad es limitada muchas veces para comprender y responder a estas preguntas. Aún hasta nuestros padres se les dificulta respondernos muchas de las preguntas que nos hacemos. En estos días
he escuchado a mis hijos y a otros niños preguntarse y cuestionarse el porqué de este encierro, de esta cuarentena, cuándo va a acabar y por qué Dios permite que llegue este COVID. Bueno, aunque no tenemos respuesta para eso, Dios ha dejado en su palabra muchas respuestas que sí nos interesa saber y comprender. Nosotros tenemos una capacidad limitada para comprender algunas cosas, pero su carácter nos deja ver lo grande y maravilloso que es Él. Y yo los invito que en vez de pensar en el por qué Dios hace esto, el por qué no pasa eso o el por qué permite eso, que nosotros con humildad nos podamos acercar al Señor y podamos rendir nuestra vida para que podamos obedecer a sus propósitos y podamos juntos reflexionar en cómo estoy respondiendo a esas cosas que no tienen respuestas para mí. En el día de hoy quiero que iniciemos recordando cuál era la respuesta a la primera pregunta que estudiamos la semana pasada. ¿Quién es Dios? Entonces, los invito para que recordemos no solamente lo que nos dijo la profe, sino dónde pudimos encontrar esa respuesta, que la encontramos en la palabra de Dios en Isaías 46, versículo 9. Y decía el versículo: yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Eso responde a quién es Dios. Y eso lo encontramos en su palabra. Recuerden que todas las preguntas acerca de Dios las encontramos en su palabra. Bueno, hay cosas que son demasiado maravillosas para nosotros comprenderlas. Y vamos a mirar en esta semana qué podemos descubrir. Recuerdan que tenemos una caja que Dios nos que hemos podido preparar para responder a alguna de esas preguntas. Vamos a mirar qué pistas nos tienen para responder a esa pregunta de hoy de cómo es Dios. Los invito a que me acompañen a la caja de bendiciones. Nuestra caja, vamos a mirar qué tiene. Tiene un sobre y este sobre tiene un escrito. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Qué dice? La respuesta de hoy. Y vamos a mirar qué hay dentro de ese sobre que nos puede ayudar a encontrar la respuesta de hoy a la pregunta de cómo es Dios. Y he encontrado unas letras, pero esas letras están en desorden. ¿Podríamos leerlas? ¿Alguien podría ayudarme a encontrarle cómo descubrir qué es lo que dice esas palabras, esa letra? Mientras ustedes me ayudan, yo voy a... ¿Alguien pudo encontrar la respuesta? Pues los invito a que descubramos la respuesta del día de hoy. Esta es la palabra que tenemos para responder a la pregunta de cómo es Dios. Y es esta palabra. Es bastante larga, ¿cierto? Pero vamos a leerla. Incomprensible. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir eso es que hay cosas que son que no podemos entender completamente. Eso quiere decir incomprensible. Pero en el día de hoy yo quiero que miremos algunas cosas que podemos aprender acerca del significado de esta palabra con relación a Dios. Y una es que aunque Dios no lo podemos comprender totalmente, Él ha dejado su palabra para que podamos comprender algunas cosas de su carácter. Entonces los invito para que juntos comprendamos lo que le pasó a un hombre llamado Job
y cómo él comprendió ciertas cosas acerca de Dios. Job era un hombre que tenía una esposa, que también Dios le había permitido tener unos hijos. Dios también le permitió a este hombre no solamente tener esposa y tener unos hijos, sino que también le permitió tener riquezas. Job no solamente tenía riquezas, lo más importante de Job era que era un hombre justo y que trataba con todo lo que hacía agradar a Dios. Esta historia la encontramos en un libro llamado Job. Lo encontramos en la Biblia, donde encontramos muchas de las respuestas al quién es Dios. Pero un día las cosas empezaron a salir mal. Dios le quitó todas las posesiones y las riquezas que Job tenía. En un día, todo lo que él tenía desapareció por completo. También le quitó algo que él amaba mucho, que eran sus hijos. Él no solo tenía hijos, sino también hijas. Y en un solo día, Dios le quitó lo que más amaba. Y algo que empezó a ocurrir en la vida de Job fue que sus amigos empezaron, cuando se dieron cuenta de lo que le estaba pasando a Job, empezaron a cuestionarse. ¿Qué le estará pasando? ¿Por qué le pasa a Job todas estas cosas? Chicos, no solamente perdió sus riquezas, sus posesiones y sus hijos, también su cuerpo se enfermó de una terrible enfermedad llamada lepra. Todo su cuerpo y toda su piel se llenó de llagas purulentas y muy dolorosas, que no solamente causaban dolor, sino también desesperación, porque él no entendía el por qué le estaba pasando todo esto a él. Entonces, Job fue visitado por 3 de sus amigos, que empezaron a cuestionar y a tratar de responder a esas grandes preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué te estará pasando esto a ti? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y ellos pensaban que todo esto era causa del comportamiento de Job. Pero el Señor sí tenía la respuesta a esas preguntas. Job empezó a cuestionarse de tantas cosas que llegaban a su mente, pero un día Dios empezó a preguntarle cosas que para Job eran difíciles de responder. Eso sí era algo difícil para él responder. Y quiero que me ayuden a mirar unas de las preguntas que Dios le hizo a Job. Dios le dijo: ¿dónde estabas tú cuando creé y formé el mundo? ¿Ustedes tienen respuesta para eso? ¿Realmente sabes cuán enorme es la tierra? Job, le dijo Dios, ¿tienes la sabiduría para contar todas las nubes? ¿O has entrado al lugar donde se guarda la nieve? ¿Dónde se guardan la luz y las tinieblas? Esto era algo incomprensible. Job no tenía las respuestas a todas estas preguntas que Dios estaba haciéndole a él. Pero Dios estaba tan arrepentido de haber cuestionado y de haber dudado muchas de todo lo que Dios estaba haciendo. Job, en humildad, se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Y él le dijo: Señor, no entendía todo lo que hacías.
He declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Job le pidió perdón a Dios y alabó a Dios por lo grande y maravilloso que es Dios. Dios es incomprensible, niños. Él es más de lo que podemos llegar a entender. Y así como Job, nosotros nunca sabremos todas las respuestas sobre quién es Dios y cómo es Él. Siempre habrá más y más que aprender acerca de la grandeza y el valor de Dios. Pero aunque Dios es incomprensible, Dios nos permite entender lo suficiente acerca de Él para confiar en Él y amarlo. También nos permite aprender que Él no tiene quien le enseñe, porque ¿quién podría comprender la mente del Señor? Y así como dice Romanos 11:34, ¿o quién podría llegar a ser su consejero? ¿Ustedes saben qué quiere decir consejero? Es una persona que tiene mucha sabiduría y que le da instrucciones a otro acerca de un tema que para la otra persona es desconocido. Pero Dios, como todo lo sabe, Él no necesita un consejero. Dios usó estas preguntas y muchas más para hacerle entender a Job que Él es más grande de lo que nosotros podemos comprender y entender. Dios quería que Él se diera cuenta de lo maravilloso que es, a pesar de las circunstancias en las cuales muchas veces tenemos que pasar o tenemos que ver pasar a nuestras familias. ¿Cómo actuó Dios, niños, frente a lo que Dios permitió que pasara en su vida? ¿Qué fue lo que Él hizo frente a esta situación tan dolorosa y tan difícil? Bueno, en Job 42, versículo 3 dice que Job le respondió así al Señor y le dijo: he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y Job le pidió perdón a Dios, porque él se dio cuenta de lo poco que entendía sobre Dios. Job alabó a Dios por lo grande y maravilloso e incomprensible que Él es. Y Dios es incomprensible, niños. Él es más grande y Él es más maravilloso de lo que nosotros, en nuestra capacidad humana, podríamos llegar a entender. Y así como Job, nunca sabremos todas las respuestas sobre quién es Dios, sobre cómo es Dios y cómo debemos actuar para con Él. Siempre habrá más y más que aprender acerca de la grandeza y del valor de Dios. Quiero que vayamos a la aplicación. ¿Cómo vamos a actuar frente a esto que aprendimos? Hay situaciones que se van a presentar en nuestra vida que van a ser difíciles de entender. Algunas cosas nos van a hacer sentir muy tristes, como la pérdida de un familiar, como la separación de nuestros padres. ¿Y será correcto pensar que siempre podemos entender por qué Dios permite esas cosas? Algunas veces Dios quiere mostrarnos, como le mostró a Job, que hay cosas que no vamos a poder entender. Pero aunque Dios es incomprensible, Dios permite que podamos entender lo suficiente acerca de quién es Él y cómo podemos confiar en Él y cómo podemos alabarle aún en medio de las circunstancias que pasamos. Quiero preguntarles y dejarles esto para que reflexionemos. ¿En qué maneras nos ayuda Dios a entender quién es Él? ¿En dónde podemos encontrar respuestas a estas preguntas? En su palabra. Viendo todo lo que Él ha creado, su naturaleza, su poder,
y todo lo que Él ha dejado como evidencia para que reconozcamos que Él es mucho más grande de lo que nosotros hemos imaginado y nuestra capacidad nos ha dejado ver. En el día de hoy hay una pregunta que Pablo hace y deja escrita en la Biblia. En Romanos 11:34 nos deja la siguiente pregunta. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Consejero es una persona con mucha sabiduría que nos instruye y nos dice qué hacer en algún área que nosotros no sepamos. Pero a Dios, ¿quién le dice cómo crear el mundo? ¿O cómo ponerle el límite al mar? ¿O cómo hacer las nubes? A Dios nadie le dijo cómo hacer todo lo que existe. Y por eso nosotros no podemos entender la mente de Cristo. Recuerden, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Y quién llegó a ser su consejero? Romanos 11:34 nos deja esta pregunta, para que reflexionemos y meditemos en que hay cosas que son demasiado grandes para nosotros comprender, y que como Job hay circunstancias que se van a presentar difíciles, dolorosas. Algunas están pasando ahorita, que tienen familiares enfermos de COVID, que están hospitalizados. Algunos se van a preguntar, Señor, ¿y qué debo hacer para con esta situación? Pues Job nos deja un ejemplo. Job adoró al Señor. Job se humilló y reconoció que él era incapaz de comprender por qué Dios hace lo que hace. Pero cuando nosotros en humildad reconocemos lo grande que es, nosotros también podemos recibir los beneficios de su gran misericordia. Les dejo esta reflexión para que podamos ponerlas en práctica y ir a su palabra para entender y comprender aquellos secretos guardados que están ahí. Dios les bendiga. Hemos visto la palabra incomprensible a través de la clase. Ahora vamos a aprender nuestro versículo, que es Romanos 11:34, que dice de la siguiente manera: ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Romanos 11:34. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Romanos 11:34. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra actividad. Para ello, ¿qué necesitamos? Una hojita blanca y hojitas iris, hojas de color, puede ser crepé. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recortar en tiritas nuestras hojitas y vamos a hacer unas bolitas. Vamos a coger la hoja en blanco, vamos a escribir en la parte de arriba incomprensible y vamos a dejar una I grande. I de incomprensible. Ya teniendo nuestras hojitas, vamos a hacer unas bolitas y las vamos a pegar. Es para decorar nuestra letra. Incomprensible, como hemos visto, es que Dios es más grande de lo que podemos completamente llegar a entender. Entonces, esta es nuestra actividad del día de hoy. Que el Señor les bendiga.